Muy buenas noches, amigos y amigas. Vamos a comenzar con una nueva clase que me han pedido al grupo. Bueno, estas presentaciones que me han estado mandando me gustan mucho, la verdad, por eso las he comenzado a tomar para darles sus clases. Si bien no son mías, este, pues la verdad, tanto nos sirve para aprender a ustedes como a mí. Hay un par de anuncios que quisiera hacerles en este nuevo video. El primero de ellos es que estoy viendo que es muy bien recibido el ponerles solamente el link que leerles las preguntas y más descansado para mí, la verdad. Así que vamos a seguir con ese formato de que les subo un video, abajo voy a dejar el link en la descripción y lo pueden descargar. Lo vuelvo a repetir, el link está en la descripción, descárguenlo ahí. En este caso, este video va a contener el link del examen de simulación del IPN, que ya saben que examen de simulación igual a banco de preguntas. Es lo mismo. Les vuelvo a reiterar lo que hago cada video. El que tengan ustedes un banco de preguntas no les asegura la entrada a la carrera que ustedes quieren. Simplemente es un método de estudio, un método autodidacta de aprender las cosas, de reforzar lo que hemos aprendido en nuestro bachillerato o nuestros cursos de ingreso. Ahora, otra cosa que también quisiera anunciarles es que esta semana voy a hacer un video que les había prometido a algunos de sus compañeros, que es visitar una facultad. En este caso vamos a visitar la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Vamos a intentar resolver todas esas dudas que ustedes me han hecho. Vamos a ver cómo está por dentro, vamos a ver si podemos entrar a algunos lugares, ver cómo es la biblioteca, ver cómo es en sí, ver si tiene anfiteatro y cosas así que me han preguntado. Yo sé bien que esta facultad está especializada más en el área 2, es una facultad de las más demandadas, así que hay que resolver las dudas que tienen acerca de ellas. En ese video les voy a dejar un especial que son los bancos 2019 y 2018 de preguntas de la UNAM. En este, se los repito, va a estar el examen simulacro o banco de preguntas IPN. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Este tema es variabilidad, evolución y adaptación de los seres vivos. Bueno, para muchos les es muy sencillo de entender, para otros tantos no. ¿Qué es lo que pasa con este tema? A pesar de ser uno de los temas más sencillos de biología, puede causarnos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías. Todas estas teorías en algún punto se encuentran. El objetivo que nos dice aquí es comprender el valor, fundamentos de la evolución, adaptación a distintos ambientes y la diversidad biológica como resultado. A final de cuentas, hay que entender que la evolución es un proceso que se llevó a lo largo de miles de años, lo cual hizo que las especies se fueran adaptando mejor a su medio, poco a poco, y formándose como las vemos actualmente. Aquí que nos dice, la vida en nuestro planeta comenzó como pocos organismos procariontes muy simples. A partir de estos surgieron todas las demás especies conocidas. Pero, ¿cuál es el origen de esta diversidad? ¿Cómo han llegado a ser tan amplias? ¿Y cuál es la teoría más aceptada? En pocas palabras, ¿cuál es la que nos va a ayudar a saber qué fue lo que pasó? Bueno, ante el hecho de intentar el hombre explicar cómo ha cambiado el ser humano y los animales y su entorno a lo largo de la existencia del planeta, han surgido infinidad de teorías. Desde la panspermia hasta el creacionismo, han intentado explicar cómo hemos llegado hasta este punto. El primero en hablar de la evolución fue Aristóteles. Pensaba que los organismos formaban parte de una escalera de la naturaleza, creada por la divinidad, donde cada especie es parte de una progresión desde lo imperfecto a lo más perfecto. En pocas palabras, él creía que tú comenzabas desde el ser más bajo como un gusano y poco a poco, a lo largo del tiempo, ibas escalando hasta que pudieras alcanzar el estatuto de Dios o semidios, si quieres verlo así. Gracias a Aristóteles surgió una de las teorías
que aquejó al hombre, y lo digo aquejó porque gracias a ella surgió también el oscurantismo, que fue el creacionismo. Continuemos. Ahora, aquí vamos, la postura creacionista o fijista. ¿Qué nos dice el creacionismo? A final de cuentas, todos lo conocemos, todos los que hemos sido o tenido contacto con la religión, sabemos que se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué se le conoce como fijismo también? Porque dice que Dios nos puso tal cual nos vemos aquí, es decir, no hubo un proceso evolutivo. Ustedes han visto que hay mucha gente que incluso ve el hablar de evolución como un pecado. ¿Qué nos dice aquí? Las especies no cambian a lo largo del tiempo, promulga un origen separado de las especies, se basa en creencias religiosas. Mm. Aquí tenemos el claro ejemplo, un pequeño texto de la Biblia donde nos explica que llegan Adán y Eva, que viven 930 años, tienen sus hijos y ellos son idénticos a nosotros. No hay un proceso evolutivo. Ahora, algunos científicos consideraban que todas las formas de vida existentes habían sido creadas por Dios. A esta línea de pensamiento se le conoció como fijismo. Entre los naturalistas que seguían esta línea tenemos a uno muy conocido que es Carl von Linné, conocido como Linneo. Linneo propuso un método de clasificación de los seres vivos, vigente hasta nuestros días, compuesto de diferentes categorías basadas en el grado de semejanza. Como lo podemos ver, a pesar de que el fijismo es una creencia pues ya no tan aceptada en el mundo científico, mucho más aceptada en el mundo religioso, esta nos dio el tan conocido Carlos Linneo, que nos ayuda a clasificar las especies. Aquí tenemos la taxonomía, cómo nos ayudó a hacer esta clasificación. Aquí yo les tengo una pequeña mnemotecnia que yo utilicé en los exámenes y sigo utilizando. Comenzamos siempre con el dominio. Luego sigue el reino. Luego sigue filo, clase, orden, familia, género y especie. Yo lo hice de la siguiente forma. Dominó el reino filo, con clase ordenó a su familia que generara una especie. Si quieren es un enunciado algo chistoso, pero fue una manera de recordar todo esto en el examen, porque llegó a haber veces que preguntaban esto. Bueno, aquí nos está dando una clasificación, cómo se clasifican. Esto lo veremos posteriormente en taxonomía. Contradicciones del fijismo. Los registros fósiles indican que la Tierra es más antigua de lo que dice la Biblia. Es lo primero. No es científico, se basa en la fe. No hay pruebas de que esto haya sucedido. ¿Qué es la evolución? Ya lo dijimos, es un proceso en el cual los organismos se van adaptando, sufriendo mutaciones a lo largo de diferentes generaciones para adaptarse a su medio. Aquí que nos dice, la evolución es el proceso de transformación de los seres vivos a través de las generaciones. Si bien nosotros nos podemos adaptar como individuos a un medio, esto no significa que ya sea un grado de evolución, simplemente es nuestra adaptabilidad. Lo que sí significa evolución es que a nuestros hijos les costará menos trabajo vivir en ese medio y a los hijos de nuestros hijos aún menos trabajo vivir en ese medio. La evolución no ocurre durante la vida de un individuo, sino que en las poblaciones sucede en las poblaciones a lo largo de muchas generaciones. Las poblaciones van cambiando a lo largo del tiempo. Una prueba muy importante es el registro fósil. Si bien en su momento el fijismo nos habló de que no existían cambios, que todo era pues igual desde el principio hasta el fin y que no había pues existencia de un proceso evolutivo, se comenzaron a encontrar fósiles de dinosaurios, de mamíferos grandes que ya no existían, pero se parecían mucho
a organismos existentes en la actualidad. Esto nos indicó que en su momento habían ido cambiando para adaptarse. Las similitudes que existen, que expresan homólogas, son como explicables en términos de su funcionalidad. Aquí, perdónenme, me descuido un poco. Aquí nos habla de esto, precisamente, de que hubo especies que se adaptaron a su medio. Tenemos las estructuras homólogas, como la aleta de una ballena, eh, el ala de un murciélago, la pata de un gato y la mano de un humano. Bueno, ¿qué nos demuestra esto? A final de cuentas, todas son muy similares en su estructura ósea, pero están adaptadas a diferentes medios. Si bien el murciélago es un cazador aéreo, el cual tuvo que desarrollar alas para poder volar, la ballena es acuática completamente y esta mano, digamos, se adaptó más como una aleta. Y el gato, pues, tuvo que adaptar su posición y forma a ser un cuadrúpedo ágil y veloz. Nosotros nos tuvimos que adaptar a la utilización de herramientas. Si bien, a pesar de que tenemos casi los mismos huesos, en incluso la misma posición, las formas cambiaron un poco. ¿Qué nos dice aquí? Las similitudes que expresan homologías son poco explicables en términos de su funcionalidad. La pata del caballo, el ala de un murciélago, las aletas de una ballena están constituidas sobre la base de un mismo patrón, que incluye los mismos huesos en posiciones relativamente similares. Incluso esto se puede ver en el desarrollo embrionario. Muchas veces se nos ha dicho que cuando somos fetos, nos parecemos tanto a peces como a reptiles, como a tortugas. Y aquí tenemos el ejemplo claro. Si ustedes notan, son muy similares los fetos tanto de un conejo como de un ser humano a como los embriones de un pez y una salamandra. Hay que recordar un poquito así como introducción que feto es a partir de la 9ª semana, embrión hasta la 8ª. Continuemos. Bueno, más evidencias, pues el ADN. Actualmente, a lo que es la teoría de Darwin, se le ha ido metiendo, digamos, esto del ADN, explicando que la adaptabilidad de los seres vivos provocó mutaciones en su genética. Perdón. Estas adaptaciones hicieron que a lo largo de diferentes generaciones se fueran heredando y haciéndose paulatinamente mejores en su medio. Bueno, vamos con otra teoría, que es el transformismo. Uno de los primeros y más connotados representantes de esta teoría fue Jean Lamarck, quien propuso en 1809 el cambio se produce por un deseo interno a la mejora. Las especies tienen un origen separado. Propone el llamado principio del uso y el desuso. Esta es una pregunta de examen. ¿Qué es lo que nos dice Lamarck? ¿Cuál es su postulado más importante? El uso y el desuso de los órganos, perfeccionándolos o atrofiándolos. Hay que recordar la teoría de las jirafas con Lamarck, que él nos dice que la jirafa no podía comer, tenía su cuellito corto y que poco a poco ella se fue estirando hasta que logró crear ese cuello largo. Aquí está, el ejemplo más explicado por Lamarck es el origen del cuello de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrían el cuello corto. Este se les habría estirado al alargarlo para comer hojas de los árboles. Las descendientes pues ya habían heredado un cuello más largo. Al fijismo se le opuso el transformismo, cuya versión más moderna es el evolucionismo. Los seres vivos cambiaban a lo largo del tiempo, a partir de otros preexistentes, dando lugar a especies nuevas, diferentes y cada vez más complejas. Aquí hay una pregunta que todos nosotros nos debemos de hacer. Si el transformismo es y el evolucionismo son las teorías más aceptadas, ¿por qué hay gente que nos dice que el ser humano ha dejado de evolucionar? Es una pregunta que yo hasta hoy en día
Me sigo haciendo porque si nosotros nos comparamos a las personas de hace 100 años, somos más altos, incluso más gordos, más adaptados a un medio urbano. A final de cuentas, tiene que existir una adaptación a un nuevo medio. Si es creado o no por el hombre, de todos modos nos está haciendo que nos adaptemos a él. No lo sé, se los dejo ahí. Esa sería su postura de ustedes, si piensan que seguimos evolucionando o no. La postura evolucionista, el cambio se produce por selección nacional, perdón, estoy con los partidos. El cambio se produce por selección natural, define un origen común de las especies, tiene como principal defensor a Charles Darwin. Darwin es el personaje que se nos va a las Galápagos a estudiar a los pinzones y a las tortugas. ¿Qué pasa con los pinzones? Que en diferentes islas encuentra diferentes versiones de la misma ave, adaptadas a diferentes formas de comer. Esto, digamos, es lo más representativo de este estudio que realizó Darwin. El darwinismo y sus principios básicos. El mundo no es estático, sino que cambia. Las especies cambian continuamente, aparecen unas y se extinguen otras. La evolución es un proceso gradual, continuo, existe una gran variabilidad entre las especies, pero de manera continua. Los organismos semejantes están emparentados y descienden de un antepasado común. El mecanismo de la evolución es la selección natural. Acuérdense de que el organismo mejor adaptado sobrevive. La selección natural, la capacidad reproductiva de los organismos, determina una tendencia de un aumento permanente en el número de individuos de una población. Si bien aquí, si quieren, los ejemplos son algo extremos, sí se refiere a esto. El organismo que llame más la atención de las hembras, esté mejor adaptado, se pueda alimentar mejor, va a ser aquel que va a sobrevivir. Si quieren, en este caso, el pobre amigo que toma y está pues sin empleo y sin algo que hacer, no va a poder conseguir una pareja, por ende no va a poder tener hijos, por ende no se va a reproducir y por ende, digamos, su especie se va a quedar hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Con el amigo guapo, hermoso como pavo real, que se va al gimnasio y es bien estudioso. Y es más, que quiere quedarse en la UNAM o el Politécnico para seguir con sus carreras, o en cualquier universidad para seguir siendo un buen licenciado. Va a conseguir pareja, va a tener hijos, se va a reproducir y su especie va a subsistir. Ahora, la selección natural consta de dos partes. Producción de variabilidad. Darwin no sabía el origen, pero se daba cuenta que en cada generación se produce una gran descendencia con pequeñas diferencias entre ellos. Ya después, pues, se habla de genética y ya sabemos que esto tiene que ver más con los genes y las mutaciones que surgen a lo largo del tiempo. La selección, a través de la lucha por la supervivencia. ¿A qué se refiere esto? A lo mismo de siempre, el organismo mejor adaptado sobrevive. Aquel que pueda comer más y tener más hembras va a subsistir su especie. Perdón, su progenie. Mecanismo de la selección natural. La mayoría de las especies tiene una gran capacidad para generar descendencia y cada individuo presenta pequeñas diferencias. A esto se le va a conocer como variabilidad. La disposición de los recursos, como el alimento, espacio, parejas, son escasos y solo unos pocos llegan a sobrevivir y muchos menos a reproducirse. Aquí sabemos que, pues si bien habemos mexicanos de todos colores, hay variabilidades como la estatura, el color de ojos, lo cual va a hacer que estos tengan mayor facilidad de conseguir pareja y poder subsistir su progenie. ¿Qué individuos se reproducirán? Aquellos que tengan dentro de esa variabilidad una combinación de caracteres idóneos que los hagan estar adaptados a su medio, que los hagan pues llamativos para las hembras de su especie, que estos aparte de todo les brinden una facilidad en su entorno para conseguir aquello que ellos necesitan y finalmente pues
aquellos que se puedan reproducir más van a ser los que van a subsistir esas especies por más tiempo. En las especies que estén en un entorno adverso que no les permita tener parejas o subsistir alimentándose de su, ahora sí que suena redundante, pero alimentándose del alimento necesario, pues no van a subsistir y van a terminar extinguiéndose. Bueno, transmisión diferencial y frecuencias genéticas. Ya sabemos que esto también es otro tema, lo vamos a ver muy por encimita, que es lo de Mendel, que nos dice aquí, a final de cuentas, los organismos que tengan características que les sirvan para subsistir en un medio, las van a heredar a sus hijos, estas a su vez se van a heredar a los hijos de sus hijos y se van a ir mejorando paulatinamente. Aquí tenemos el ejemplo claro del escarabajo verde y el escarabajo color tierra. Si bien el ave no puede ver al escarabajo color tierra, al verde sí. A la larga el verde se va a seguir reproduciendo, pero le va a costar trabajo mantener una población estable. Poco a poco los escarabajos verdes van a ir bajando en número hasta que se extingan. Variabilidad genética y origen de la importancia de la genética. Actualmente observamos dos factores que producen la variabilidad genética. Las mutaciones genéticas, que nos dan la evolución, siempre y cuando estas mutaciones genéticas sean, digamos, de origen funcional, llamémosla por hoy así. ¿Por qué funcionales? Que no intervengan en la vida de la persona. Porque acuérdense que tenemos mutaciones de tipo teratogénico que nos producen la muerte o enfermedades que no nos permiten ser funcionales. Las recombinaciones genéticas en los organismos se dan por la reproducción sexual. Eso lo veremos también en otro tema. La existencia de variabilidad genética es una condición necesaria para la evolución. Si para un gen solo hay homocigotos, es decir, los homocigotos son aquellos que son puros, no tienen un carácter recesivo, las frecuencias alélicas no podrán variar de una generación a otra, con lo que la respuesta a posibles cambios ambientales sería nula, provocando la extinción de dicha información. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces a lo que nosotros llamamos especies puras son aquellos que son de carácter homocigoto, es decir, se han estado cruzando entre una sola línea de su misma población. Tenemos el ejemplo más claro con los perritos. ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos bulldogs de la misma línea? El perrito va manteniendo, digamos, características, pues como la nariz muy chata, las patas muy cortas, pero todo esto va provocando a la larga enfermedades en el animal. Displasia de cadera, no puede respirar, los partos son muy difíciles, haciendo que esta especie sea muy difícil de mantener, por ende muy cara. Ahora, ¿qué sabemos? Aunque no nos gusten o sí nos gusten, los perros mestizos son de carácter heterocigoto, es decir, vienen de la cruza de diferentes especies. Estas especies están heredando una característica de adaptación a un medio. Esto les permite tal vez ser más altos, más rápidos o incluso hasta comer piedras como muchos le hacen, perdón, son más adaptados a enfermedades estomacales y pues los perritos son mejores. Digamos, eso sí, un perrito heterocigoto, pues va a estar mejor adaptado a su medio y va a ser genéticamente más sano. Considerando dos caracteres en ratas de, bueno, aquí nos habla de esto, de el carácter dominante y recesivo. El neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución. ¿Qué nos dice la teoría sintética de la evolución? Nos mete todo esto que estamos hablando, que es la genética. Hablar de caracteres dominantes y recesivos. Cómo se hereda la adaptación al medio. Los principales personajes que postularon esta teoría es Haldane, Hugo Brains, Carl Erich Correns, Eric von Trashmark y Thomas Hunt Morgan. Pero el que nos tenemos que aprender de memoria por el examen es Haldane. Ese sí llega a venir en el examen. El neodarwinismo, ¿qué nos dice?
es un proceso el proceso evolutivo se basa en los principios de variabilidad de la descendencia y la selección natural. El origen de la variabilidad son mutaciones, crean nuevos alelos y esto da nuevas recombinaciones genéticas. Lo que evoluciona son poblaciones, no los individuos, es decir, los descendientes. Las poblaciones perduran y cambian a medida que cambian las frecuencias genéticas de las poblaciones, mientras que los individuos mueren con el mismo genotipo que nacieron. Es decir, si tienen la idea de que van a evolucionar a lo largo de su vida, pues lastimosamente no. Las poblaciones mendelianas, que son un conjunto de individuos que se pueden cruzar entre ellos al azar, todos con la misma probabilidad de reproducirse y compartir el mismo número de genes. El equilibrio Hardy-Weinberg sitúa hipotéticamente que supone que si sobre las poblaciones no existiera ningún tipo de presión, las frecuencias genéticas y las frecuencias genotípicas no variarían. No obstante, en los sistemas naturales reales existen factores que alteran ese equilibrio y explican por qué la frecuencia de los genes puede cambiar. Los factores que hacen variar la frecuencia de los genes pueden ser la selección natural, las mutaciones, la migración y la deriva genética. Para que una población llegue a generar una especie diferente, ha de estar aislada de otras poblaciones. Factores que alteran el equilibrio genético. La selección natural consiste en la eliminación de los individuos menos aptos, de los individuos con menos eficiencia biológica. Aunque la selección natural actúa durante toda la vida de un individuo, existen dos grandes momentos donde se eliminan genes de la población. Primeras fases de la vida, eliminación de gametos, cigotos, larvas, individuos jóvenes. Época de reproducción, no todos los individuos que llegan al estado adulto se van a reproducir. Mutaciones. Originan nuevos alelos en poblaciones mediante un cambio espontáneo en el material genético. Aquí ya lo dijimos, a la larga estas mutaciones pueden ser de dos tipos, benignas o malignas, pero siempre van a estar presentes en las poblaciones. Migraciones, bueno, esto a final de cuentas sabemos que hay especies que en cierta época del año migran de un lugar a otro. Estas especies pueden llegarse a reproducir con especies de su mismo género en estos lugares, cambiando su genética, llevándose, digamos, un proceso de adaptación a la nueva zona en la que están. Con las migraciones se altera el equilibrio de los genes porque la composición genética de los individuos que se incorporan no tiene por qué ser igual a la población que reciben. Es lo que les digo, es como si llegaran aquí patos canadienses y se reproducen con patos mexicanos. Si bien son de el mismo género, se pueden reproducir, pues el animalito que van a hacer no es ni canadiense ni mexicano, ¿no? Va a estar, digamos, mestizo. Y ya ven que en México no nos gusta el mestizaje, ¿verdad? Las migraciones son más importantes cuando más pequeñas en la población de origen, cuando son más pequeñas en la población de origen. Mayor es el tramo cuando son más grandes. Digamos, este párrafo me costó, perdón. ¿Qué se nos refiere aquí? Si la especie migra de un estado a otro, puede que la mutación sea más imperceptible. Pero si migra de un país a otro, como se los decía, puede ser una mutación más notoria. Deriva genética. Los cambios se deben a que el número de individuos reproductores que forman la siguiente generación resulta inferior al necesario para que las frecuencias genéticas estén bien representadas. Efecto fundador. Unos pocos llegan a un nuevo territorio y se instalan. La siguiente generación tendrá las características propias de ese nuevo grupo. Es lo que les estaba intentando explicar hace rato, perdón. Cuando más pequeño sea el grupo, más influenciará las características y por tanto más diferente será su descendencia. Aquí lo tenemos, era lo que les estaba diciendo. Si bien el tema anterior hablábamos de las migraciones y cómo alteran, a final de cuentas es eso, es que una migración va a provocar una deriva genética
por la combinación de nuevos especímenes de otro país con los de ese país, creando una nueva especie y dándonos como origen esto que se conoce como deriva genética y el efecto fundador. Efecto cuello de botella. En las poblaciones que periódicamente sufren reducciones drásticas de individuos, ¿esto qué se refiere? Pues un ejemplo claro podríamos decir que es como cuando ustedes ven a una plaga de ratones. Llegan y son cientos, miles de ratones. Ustedes los fumigan, los matan y digamos, si eran 1000 ratones, dejaron 100. Esos 100 ratones que sobrevivieron van a estar mejor adaptados a su técnica de intentar matarlos. Y si bien muchas veces pueden ser incluso resistentes al veneno que les dan, esto es a lo que se refiere. A final de cuentas, estas especies se van a adaptar a estos periodos de baja de sus poblaciones tan fuertes. E incluso tienen reproducciones muy grandes. Tenemos el ejemplo, como se los digo, de estas plagas, como pueden ser incluso las langostas, que si bien viven muy poco, se reproducen de muchísimo. Pueden poner 100, 200 huevos, salir muchísimos animales de una sola pareja y bueno, si sabemos, van a vivir 2, 3 semanas, pero la especie tiene una reproducción muy prolífica. La teoría de la evolución de Darwin se considera como el mayor principio unificador de la biología. ¿Por qué? Su teoría difiere de las teorías previas en que él se imaginaba a la evolución como un proceso doble, que dependía de la existencia de variaciones heredables por los organismos y del proceso de selección natural por el cual algunos organismos, en virtud de sus variaciones, las heredaban a su progenie y iban evolucionando. Es decir, la teoría de Darwin, como nos dice aquí, nos va a unificar todo este contexto, tanto selección natural como mutaciones o genética. Una debilidad central de esta teoría va a ser que nos dice que permaneció sin resolver durante muchos años, fue la ausencia de un mecanismo básico para explicar la herencia. Ah, sí, que en su tiempo de Darwin no se conocía la genética. Es decir, él decía que se heredaban todas estas características a la progenie, pero pues no sabía cómo. Él no sabía lo que era un gen, no sabía pues que eran estos genes que contenían y que pues estos eran el mecanismo de herencia de los seres vivos. Y la teoría de Darwin, en síntesis, los organismos engendrados son similares. En otras palabras, hay una estabilidad en el proceso de la reproducción. En la mayoría de las especies, el número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada generación es pequeño en comparación con el número total que, digamos, comienza la reproducción. En cualquier población dada ocurren variabilidades aleatorias entre los organismos individuales, algunas de las cuales pueden ser heredadas, es decir, pueden o no ser producidas por el ambiente. Las interacciones entre las variaciones heredadas al azar o producidas por el ambiente van a determinar el grado de individuos que van a sobrevivir y por lo tanto que se podrán reproducir en las siguientes generaciones. Algunas variaciones permiten que los individuos produzcan más descendencia que otros. A esto lo llamó Darwin variaciones favorables y propuso que las variaciones favorables heredadas tienden a hacerse cada vez más comunes de una generación a otra. Este es el proceso que Darwin llamó selección natural. Bien, dado un tiempo suficiente, la selección natural lleva a la acumulación de cambios que provocan diferencias entre grupos de especies. Si bien ya casi acabamos, las bases genéticas de la evolución. La reproducción sexual es el factor más importante que produce la variabilidad genética en las poblaciones. La amplitud de la variabilidad genética en una población es un determinante principal de la capacidad para el cambio evolutivo.
Los biólogos evolutivos proponen que los genes estructurales existentes en la actualidad tuvieron sus comienzos en pocos progenitores. Evolución por selección de Darwin. Aquí hay un pequeño cuadro resumiendo. Tipos de selección natural. Las tres categorías principales son la selección normalizada, en la cual se eliminan los fenotipos externos de la población; la selección disruptiva, en la que seleccionan los fenotipos externos a expensas de las formas intermedias; la selección direccional, en la que uno de los extremos es favorable, empujando a la población a lo largo de una vía evolutiva en particular. Aquí tenemos las curvas. Bien, hemos terminado. Les agradezco enviarme estas presentaciones para poder, pues, ir estudiando con ustedes, repasando estas clases y entendiendo mejor poco a poco estos temas. Eh, esta semana les subo el video que les estoy prometiendo. Recuerden, los links están en la descripción. Y a final del día, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchísimas gracias.